Teorías del aprendizaje en la práctica educativa. La introducción, que consiste en el siguiente diapositiva. 1. Teoría del conductista. Segundo, teoría conectivismo. Tercero, teoría constructivismo. Cuarto, relación entre la teoría y el PEI de la institución, en este caso, Colegio Parroquial San Juan Bautista de la Salle, desde la práctica. Quinto, un ejemplo. Sexto, conclusión. Y por último, bibliografía. Listo. Antes de continuar, abordaré una frase de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Primero, teoría conductista. El conductismo es una de las teorías que nos brinda la psicología, la cual señala que todos los procesos del aprendizaje están basados en la conducta. Los principales precursores de esta teoría son Skinner y Pavlov. El conductismo se divide en dos ramas muy importantes, que son el conductismo clásico y el conductismo operante. La teoría conductista, a partir de allí, uno de los precursores es Skinner, con su condicionamiento operante, que consiste en el aprendizaje que se obtiene mediante la asociación entre una respuesta y una consecuencia. A partir de allí, esto aún quiere buscar o aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Por ejemplo, felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verduras. A esto se consigue que el niño aprenda a comer verduras de algo positivo, dejándole que es una conducta positiva. Por otro lado, en el caso del condicionamiento clásico, busca que el aprendizaje se da mediante la asociación de dos estímulos que provocan un mismo resultado, que son el estímulo y una respuesta. Esta técnica se enfoca en la modificación de la conducta, es decir, consiste en exponer a la persona al estímulo estresante o algo que le tenga como miedo, con el fin de hacer desaparecer la respuesta de ansiedad. Sin embargo, se realiza de forma que el estímulo se expone de forma gradual, o sea, de manera considerable, para reducir el comportamiento no deseado poco a poco. Un ejemplo es el tiempo de receso, es decir, en el momento del descanso, los estudiantes asocian la sensación de libertad o reposo y experimentan en el recreo. Conectivismo. Uno de los precursores del conectivismo es Piaget. Esta teoría consiste o incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana, de cómo comprenden, cómo interpretan, procesan y almacenan la información en la memoria. Los principios fundamentales de Piaget: uno es la organización, que se denomina: los esquemas del conocimiento se integran y se reorganizan creando sistemas más complejos, es decir, el estudiante es capaz de reorganizar esa información que adquiere a sus conocimientos adquiridos anteriormente. Por ello, los adapta al segundo principio que menciona Piaget, que es a sus esquemas que se dan a través de la asimilación, el tercero, y la acomodación, el cuarto, lo cual moldea esa información, y en la segunda se modifica la información. Teoría constructivista. El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de investigación, y entre ellas se encuentra la de Jean Piaget, la de Vygotsky, la de David Ausubel, y aun cuando ninguno de ellos se denomina constructivista. Sus ideas y sus propuestas claramente ilustran ideas de esta. Uno de los principios de esta teoría consiste: el aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. Por otro lado, se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, es decir, ya hay interacción social o con la comunidad. 2. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales, es decir, implica saberes culturales, históricos, religión, ideologías, digamos que toda esa dimensión social o humana que implica. El aprendizaje también es un proceso constructivo interno, es decir, es una reconstrucción interna de saberes, de cómo almaceno esa información, proceso esa información para llegar a cabo y poderla, digamos, contribuir en la comunidad. También esto depende de un nivel de desarrollo cognitivo. ¿Cómo puedo procesar
procesar esta información. Y por otro lado, este punto de partida, todo el aprendizaje son los conocimientos previos. Es decir, que el estudiante no es una tabula rasa de que viene en blanco en el momento de aprender, sino que ya llega con unos saberes previos a una realidad, a un contexto, por lo cual tiene algo que aportar. A partir de allí, también esas interacciones sociales son fundamentales en el conocimiento. Nuevamente se construye a partir de lo parte individual como en los demás, es decir, de manera individual a lo colectivo. Obviamente teniendo en cuenta que puede ser de dos o más personas. El segundo, el lenguaje es la herramienta más importante. Sin el lenguaje no podríamos llevar una comunicación. Obviamente el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal específicamente también puede aportar, pero el lenguaje es una herramienta fundamental en el desarrollo del discurso social y el discurso privado, hasta el discurso cubierto de los, entre comillas, internos. Listo. Por otro lado, la zona del desarrollo próximo. Estas zonas del desarrollo es la diferencia entre los niños pueden hacer por sí mismos, es decir, que pueden prever, obtienen sus conocimientos y pueden llegar a cabo, a lo que se les dificulta procesar o almacenar o comprender, lo cual allí actúa uno, el docente, como guía de ese desarrollo a que se quiere llegar, o por otro lado, a los pares entre sí que tengan ese mismo conocimiento, pero digamos que podemos llegar a ese nivel cognitivo. Y nuevamente, esas interacciones con los adultos y los pares pueden fomentar ese desarrollo cognitivo, ya anteriormente ya dicho. Cuarto, la relación de la teoría constructivista y el PEI de la institución. En este caso, tomé como referencia el Colegio Parroquial San Juan Bautista de La Salle. Aquí podemos evidenciar un cuadro comparativo desde la teoría constructivista que yo tomo a partir de allí de que el colegio parroquial posee esta teoría y el PEI de la institución. Listo. Esa teoría del constructivista, digamos que tomé unas citas que da hincapié de que el proyecto de institución son, listo, uno de ellos, o el primero es, hace hincapié en la interacción entre las personas y sus entornos. El proyecto educativo de la institución da que en las clases se tiene que hacer, uno, la planeación tiene que contrarrestar esa interacción social. Es decir, que esas comunidades tengan esa interacción comunicativa de poder comunicar habilidades de conocimiento y de escucha. Más adelante abordaré en qué consisten esas comunidades de aprendizaje. Segundo, la manera en que los aprendices interactúan con sus mundos, es decir, con las personas, los objetos, las instituciones que los conforman, transforman su pensamiento. Uno de estos ejes que quiere proyectar el proyecto educativo es que el aula es una construcción colectiva del conocimiento. Es decir, esa misma construcción también puede darnos esa interacción de transformar el pensamiento y enriquecerlo. Por otro lado, en la teoría, la escuela no es simplemente una palabra de que solamente se viene a aprender o una estructura física que podemos resguardar conocimiento, sino también una institución que busca fomentar el aprendizaje y el civismo, de que el estudiante también sea capaz de fomentar un ser ciudadano a la comunidad. En el proyecto educativo, la creación de la clase como una comunidad de aprendizaje es ante todo la construcción de un ambiente de aprendizaje comunitario que no sea individual de que yo solo aprendo, sino que todos contribuimos a ese aprendizaje, que pues es abierto, que se puede equivocar y poder construir un nuevo conocimiento entre todos. Obviamente también es flexible y continúa con la reconstrucción permanente en todo momento. En la teoría, nuevamente, el entorno social es fundamental para el aprendizaje y las interacciones sociales. Nuevamente estamos dando fortalecimiento a esas interacciones y a esas experiencias que el sujeto o el alumno posee para poder contribuir a ese conocimiento, a ese aprendizaje. En cambio, en el proyecto educativo,
Dice que ofrece al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y en general de la experiencia. Nuevamente, ya lo anteriormente ya dicho, se fortalece error de volver a contribuir a ese conocimiento. Nuevamente, la teoría del constructivista es la zona del desarrollo próximo. Nuevamente, se determina por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta, en este caso el proyecto educativo, el docente o los pares, que ya más adelante, son capaces de construir ese aprendizaje. En el proyecto educativo es favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades que poseen y que todavía no creen que las tengan, por lo cual el docente pueda contribuir a esas habilidades y fortalecerlas en diferentes contextos o en las diferentes asignaturas. El siguiente es que en la teoría, los grupos de aprendizaje representan un tipo de constructivismo dialéctico que depende en gran parte de las interacciones sociales. Nuevamente lo que ya hemos dicho anteriormente, y el proyecto educativo busca identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. Es decir, que no todos aprendemos igual, pero digamos que contribuimos a llegar a ese desarrollo del conocimiento que queremos poseer en dicha clase. En la teoría constructivista menciona un método de Jigsaw que corresponde que el docente dicta su clase, método, clase magistral, que yo la denomino, y a partir de allí se formulan unas preguntas. Pues esas preguntas aplican en el proyecto educativo de la institución que esas comunidades tienen un rol. En este caso son el experto, el líder responsable. A cada personaje o rol asignado de la comunidad se le da una parte como un rompecabezas, porque eso consiste el Jigsaw, como es como un rompecabezas, se le da una pequeña pregunta para poder llegar a cabo a ese aprendizaje que se quiere llevar. Quinto, allí tomo como ejemplo el grado segundo de primaria y el eje temático son canciones, rimas y adivinas. La secuencia de la clase es así muy general. Uno, la clase magistral de cómo, en qué consiste, un ejemplo de cada uno. Hay que tener en cuenta que digamos que esos temas se han trabajado con anterioridad, por ende digamos que el estudiante ya tiene más conocimiento en qué consiste una canción, una poesía, una rima, todo por sus conocimientos previos. Segundo, el desarrollo de las páginas del módulo, digamos que tengo un aporte o algo físico para poder apoyar ya lo aprendido. Y obviamente como indagar y que el mismo estudiante diga con sus propias palabras qué es lo que aprendió. Listo. Allí, digamos que el líder, el experto y el responsable toman un rol y a partir de allí más adelante consiste en un cuadro. Este cuadro se divide en 3 columnas y esas 3 columnas le corresponde a un rol, es decir, al líder, al experto y al responsable. Obviamente, digamos que la metodología consiste en que cada uno va escuchando un audio y tiene que identificar si es una canción, una poesía, una rima, de qué se trata, dos verbos, digamos, fortaleciendo nuevamente conocimientos previos ya adquiridos, y 2, qué título le pondría. Y finalmente se da una reconstrucción personal ya de manera más individual, ya adquirido por esa retroalimentación anteriormente ya en la clase. Y obviamente teniendo lo dicho, lo compartió por la comunidad para poder completar la serie de preguntas. Conclusión. Cada una de las teorías del aprendizaje nos permite replantearnos de manera más constante en el quehacer docente para dar de manera pertinente saberes, valores y desarrollo integral, pero antes que todo, el fin es enseñar para la vida. Es decir, que digamos que debemos no enfocarnos solamente a transmitir o dar o enseñar conocimientos, sino que sea un propósito que pueda trascender y se pueda llegar a aplicar a la vida en el vivir de cada día. En otras palabras, los modelos pedagógicos son el medio que nos permite responder a nivel personal, familiar, social, laboral y educativa, y cada uno de ellos hace parte de su propia realidad. Por último, las referencias bibliográficas y gracias.